me gusta mucho mi pañuelis. Me gusta mucho mi pañuelis. ¿Qué os parece? Uy, esto no pinta bien. Recientemente comprobé la eficacia de este ejercicio de escritura con uno de mis alumnos. Uno de los principales problemas a los que suelen enfrentarse mis alumnos es a la rigidez de su prosa, que suele acompañarse por periodos de bloqueo creativo. Escriben bajo la presión de hacerlo bien, intentando controlarlo todo, cumplir con las reglas que van aprendiendo conforme se forman como escritores profesionales, lo que tiene como consecuencia una escritura gris, carente de pasión o de estilo propio y a veces también de calidad suficiente. ¿Te pasa esto mismo? ¿La textura de tu prosa es áspera y su sabor insípido? Quiero proponerte un ejercicio de escritura automática que te ayudará a explorar tus registros y encontrar una salida a estos escollos. Hoy conocemos la escritura automática y nos beneficiamos de su práctica gracias al trabajo del escritor André Breton, cabeza del movimiento surrealista de principios del siglo XX. Breton a su vez se inspira en los experimentos que Sigmund Freud realizó. Ambos utilizaron la escritura automática como mecanismo de liberación del subconsciente. La escritura automática o el fluir de la conciencia es el proceso o resultado de la escritura inconsciente de quien escribe. Consiste en escribir dejando que los pensamientos fluyan libremente sin ningún tipo de condicionamiento. Freud y Breton hablaron de ella como un ejercicio que debía realizarse en estado de trance, puesto que las palabras debían provenir de la capa subyacente de la conciencia. Ahora sabemos que el estado de trance al que hacían referencia puede comprenderse como un estado intermitente, no permanente, un estado que permite en efecto el flujo de la conciencia, digámoslo de este modo, desde la profundidad de nuestra mente, siempre en relación con nuestras emociones y hasta la superficie de la página en blanco. Un proceso de revelación de la conciencia. El objetivo original de este tipo de escritura fue vencer la censura que ejercemos sobre el inconsciente, pues cuando las personas creamos de manera programada y con sentido, inevitablemente censuramos el inconsciente y realizamos el ejercicio creativo con conciencia plena, restrictiva, sujeta a una serie de condicionamientos que pueden tener naturaleza diversa, morales, sociales, emocionales e incluso formales en términos literarios, gramaticales o sintácticos. Hoy en día sigue usándose este tipo de escritura con unos fines similares a los de su origen, pero ya que se conoce su efecto según el contexto en que se realiza el ejercicio, se pueden ajustar los objetivos y las normas que condicionan la práctica. Lo que quiero hacer ahora, para que aprendas a usarla a favor de camino a tu encuentro con tu propio estilo personal. A través de la escritura automática, conseguimos que nuestro yo poético o narrativo se manifieste en completa libertad, lejos de cualquier tipo de represión, dejando salir a la luz un estilo propio, cargado de emociones, pasión, energía y con un discurso, una voz más cercana a nuestro yo más auténtico y natural, un yo que inevitablemente produce un efecto de atracción para quienes se enfrentan a él. Tengo un alumno en Barcelona que escribe su primera novela. Tiene talento, es disciplinado y tiene una gran pasión por lo que hace. Pero como pasa a todos los que escribimos una obra por primera vez, le pasa que su prosa es a veces monocromo, insípida o plana. Abundan las descripciones, las imágenes retóricas que evidencian sus ganas por hacer literatura y escasean los pensamientos, las perspectivas obviamente personales de aquello sobre lo que se habla. Esto produce que el texto tenga una calidad aceptable, pero no tiene la capacidad de seducir al lector, invitándole a penetrar en la historia con la naturalidad, la pasión y la intriga necesarias para leer con avidez. Es importante decir que la novela de mi alumno está siendo escrita en primera persona por un personaje cuyas cualidades y conflictos son reflejo de las cualidades y conflictos del propio autor. De ahí que un ejercicio como este le haya sido de gran ayuda, aún más si cabe. Aunque realizarlo igualmente será de gran ayuda a cualquiera, sin importar o no que la obra en la que se encuentre trabajando sea como la de mi alumno. El caso es que al realizar este ejercicio mi alumno consiguió acercarse a una voz narrativa llena de vida, de humor
de calidez. Su prosa apenas en unas cuantas páginas irradiaba pasión. La sensación que me produjo ese texto, a diferencia del que me produjeron sus primeros acercamientos a la novela, fue de absoluto interés y atracción. Me ayudó a sentir empatía y curiosidad, efectos que todo buen autor debería producir con sus obras. Así que si al escribir detectas que estás teniendo problemas similares a estos, o si deseas sencillamente descubrir cómo puede ser tu voz narrativa libre de limitaciones, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Los objetivos de este ejercicio son varios. 1. Que consigas escribir en completa libertad para descubrir cómo puede ser tu voz narrativa a rienda suelta y qué tanto de ese resultado podrías o deberías seguir haciendo cuando no escribes de manera automática. 2. Que consigas desbloquearte si te encuentras en un periodo de bloqueo creativo. A veces cuando no conseguimos lo que nos proponemos nos dejamos oprimir por las emociones y la frustración, llevándonos a vivir estados de sequía creativa que pueden ser todavía más frustrantes. En estos casos, lo mejor y a veces la única alternativa posible es forzar la maquinaria. Podemos no tener inspiración, podemos no saber el rumbo que deberíamos seguir para escribir esa obra en la que estamos enfrascados, pero lo que realmente nunca se escapa de nuestro alcance es poder escribir de lo que sea, como sea, bajo cualquier criterio o circunstancia. Escribir de manera automática te permitirá mantener activa tu mente. Quizá mientras lo haces, la inspiración te visite y siempre será mejor que te pille escribiendo para que cuando llegue no la dejes escapar. 3. Que consigas confrontar tus conflictos personales. La escritura automática nos da acceso al inconsciente. Permite iluminar aquellas zonas de nuestra mente y corazón que se mantienen normalmente en tinieblas y a oscuras. Quitándonos las riendas y saliendo a correr sin rumbo sobre la superficie de la página en blanco, estaremos dándonos autorización para dejar aquello que mantenemos regularmente guardado. Y el simple hecho de sacarlo y verlo a la cara puede convertirse en el comienzo de la resolución a un conflicto que llevábamos cargando hace tiempo. Sea cual sea el objetivo principal que te lleve a realizar esta práctica de escritura, estarás sin querer alcanzando todos los objetivos por igual. Estas son pues las instrucciones para realizar esta práctica de escritura automática. 1. Busca un momento o espacio en que te puedas dedicar única y exclusivamente y sin interrupciones a la realización de esta práctica. Las condiciones pueden ser las que te convengan más, pero suele ayudar mucho si escribes en un espacio silencioso. No importa cuánto tiempo dediques al ejercicio, lo verdaderamente importante es que evites las distracciones. Es importante que sepas que entre más tiempo dediques a él, mejores resultados obtendrás. Conseguirás profundizar más en tu inconsciente. 2. No pienses, escribe. Una vez te predispongas ante la página en blanco, simplemente déjate llevar por la primera idea que atraviese tu mente. No te preocupes por nada. Ahora mismo no importa si escribes bien o mal. Lo único que importa es que escribas sin detenerte. 3. No te dejes intimidar por tu yo pesimista y criminal que podría empezar a preguntarte por qué estás perdiendo el tiempo con todo esto. Ignóralo. Este no es un buen momento para dejarlo hablar u opinar. 4. Procura 3 o 4 folios. Si escribes menos es difícil que consigas obtener resultados reveladores. Las primeras páginas siempre son las más acartonadas y difíciles. Estarás luchando contra ti mismo hasta que por fin consigas vencerte y fluir. Una vez que sientas que has superado esa etapa, corre tanto como seas capaz. Escribe hasta que tu energía vital se agote o se acabe el tiempo que habías contemplado para realizar el ejercicio. Y ya está. Cuando termines de escribir, siéntete orgulloso porque has conseguido realizar una práctica difícil. Deja reposar el texto unos días, quizá una semana, y vuelve a leerlo. Entonces, déjate sorprender. Este sí será un buen momento para invitar a cotillear a tu yo pesimista y corrector, pero invítalo con ánimo constructivo. Nunca dejes que su impulso criminal y destructivo acabe con tus ganas por dominar el oficio. Corrige tanto como seas capaz tú solito. Y cuando estés listo, me gustará encontrarme contigo en línea. Para que hagamos una revisión profesional, encontrarás el enlace directo a la reserva en la descripción de este vídeo o a través de la página de inicio de mi web israelpintor.com. Allí busca entre mi oferta formativa ejercicios de escritura. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Y desde hoy, la señora de los pañuelos escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Hasta luego, Mari Carmen!